Universidad Autónoma de Guerrero. Unidad Académica de Ingeniería. Tema: Conceptos sobre la conmutación. Nombre: Nubia Estrella García Pérez. Materia: Router y LAN Switch. Profesor: Redmundo Cuevas Valencia. Noveno semestre, turno matutino. Introducción a las LAN Ethernet 802.3. Desarrollo de las LAN Ethernet. Las tecnologías LAN más antiguas usaban infraestructuras de Ethernet de cable fino grueso. Es importante comprender las limitaciones de estas infraestructuras, como se muestra en la figura siguiente, para comprender los avances en la conmutación de LAN. En la figura vemos las características de cable grueso y cable delgado. La adición de los hub o concentradores a la red representó un avance en la tecnología de Ethernet de cable fino grueso. Un hub es un dispositivo de capa 1 que a veces se denomina concentrador de Ethernet o repetidor multipuerto. Los hub permiten un mejor acceso a la red para un número mayor de usuarios. Los hub regeneran las señales de datos que permiten que las redes se amplíen a distancias mayores. Un hub logra esto regenerando la señal de datos. No toma decisiones cuando recibe señales de datos. Los hubs simplemente regeneran y amplifican las señales de datos a todos los dispositivos conectados, salvo al dispositivo que envió originalmente la señal. Ethernet es básicamente una tecnología compartida donde todos los usuarios en un segmento LAN dado compiten por el mismo ancho de banda disponible. Esta situación es similar a lo que ocurre cuando varios automóviles intentan acceder a una carretera de un solo carril al mismo tiempo. Como la carretera consta de un solo carril, solo puede entrar un automóvil a la vez. A medida que se agregaban hubs a la red, más usuarios entraban a la competencia por el mismo ancho de banda, como se muestra en la siguiente figura. Las colisiones son un producto secundario de las redes Ethernet. Si dos o más dispositivos intentan transmitir señales al mismo tiempo, se produce una colisión. Esta situación es similar a lo que ocurre cuando dos automóviles intentan entrar al mismo tiempo en un solo carril de carretera y provocan una colisión. El tráfico debe interrumpirse hasta que se despeje la carretera. La consecuencia del exceso de la colisión en una red son los tiempos de respuesta de red lentos. Esto indica que la red se encuentra demasiado congestionada o que demasiados usuarios necesitan acceder a la red al mismo tiempo. Los dispositivos de capa 2 son más inteligentes que los de capa 1. Los dispositivos de capa 2 toman decisiones de envío en base a las direcciones de control de acceso a los medios MAC, que forman parte de los encabezados de tramas de datos transmitidas. Un puente es un dispositivo de capa 2 que se utiliza para dividir o segmentar una red. Los puentes reúnen y hacen pasar tramas de datos entre dos segmentos de red de forma selectiva. Para lograr esto, los puentes aprenden las direcciones MAC de los dispositivos de cada segmento conectado. Con esta información, el puente construye una tabla de punteo y envía o bloquea el tráfico de acuerdo a esa tabla. El resultado son dominios de colisión más pequeños y mayor eficiencia de la red. Los puentes no restringen el tráfico de broadcast, sin embargo, ofrecen mayor control de tráfico dentro de una red. Lo anterior se muestra en la figura siguiente.
Un switch es también un dispositivo de capa 2 que a veces se denomina puente multipuerto. Los switches toman decisiones de envío en base a las direcciones MAC que se encuentran en las tramas de datos transmitidos. Los switches aprenden las direcciones MAC de los dispositivos conectados a cada puerto y esta información se guarda en una tabla de conmutación. Los switches crean un circuito virtual entre dos dispositivos conectados que desean comunicarse. Al crearse el circuito virtual se establece una comunicación dedicada entre los dos dispositivos. La implementación de un switch en la red proporciona la microsegmentación. Esto crea un entorno libre de colisiones entre el origen y el destino, que permite la máxima utilización del ancho de banda disponible. Los switches pueden facilitar conexiones múltiples y simultáneas entre circuitos virtuales. Esto es análogo a una carretera que se divide en varios carriles, en la que cada automóvil tiene su propio carril exclusivo, como se muestra en la figura siguiente. La desventaja de los dispositivos de capa 2 es que envían tramas de broadcast a todos los dispositivos conectados de la red. Un exceso de broadcast es una red produce tiempos de respuestas de red lentos. Un router es un dispositivo de capa 3. Los routers toman decisiones en base a los grupos de direcciones de red o clases en un lugar de las direcciones MAC individuales. Los routers usan tablas de enrutamiento para registrar las direcciones de capa 3 de las redes que se encuentran directamente conectadas a las interfaces locales y las rutas de red aprendidas de los routers vecinos. Las siguientes son funciones de un router: examinar paquetes entrantes de datos de capa 3, seleccionar la mejor ruta para los datos a través de la red, enrutar los datos al puerto de salida correspondiente. Los routers no envían los broadcasts a menos que estén programados para hacerlo. Por lo tanto, los routers producen el tamaño de los dominios de colisión y de broadcasts en una red. Los routers son los dispositivos de regulación de tráfico más importantes en las redes de gran envergadura. Los routers posibilitan la comunicación entre dos computadores sin importar la ubicación o el sistema operativo. Las LAN normalmente utilizan una combinación de dispositivos de capa 1, capa 2 y 3. La implementación de estos dispositivos depende de las necesidades específicas de la organización, como se muestra en las imágenes.